Bienvenidos a otro vivo de Viviremos Bonito. El día de hoy vamos a estar hablando sobre astrología como el lenguaje simbólico del cielo en nosotros mismos. Vamos a estar hablando con Gigi, que ella tiene un recorrido muy extenso en astrología y también en otras cosas que ella nos irá contando. Estoy muy feliz y emocionada de compartir este vivo con ella, así que ahora ya ella ya se unió. Y primero que nada, contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Gisela Ujaldón, tengo 41 años. En las redes, bueno, salgo como AstroGigix, que es un nombre que me puso la comunidad, en realidad, porque yo tenía en mi mente otro nombre, otra cosa. Y un día creo que en una encuesta, esto de hacer la interacción con la gente, que yo lo hacía a través de mi perfil personal, comuniqué que estaba empezando a hacer lecturas y empecé a ver que esto se empezaba como a agrandar y dije, bueno, quizás sea necesario pasar a otro perfil, ¿no? Porque por ahí uno sube, no sé, a su perfil personal de fotos de mis gatas o de, no sé, un almuerzo familiar o algo de que no tenía nada que ver con astrología. Entonces dije, quizás es el momento de hacer una cuenta, y cuando hice como una especie de encuesta, porque había mucha interacción a través de las historias, recuerdo que me habían puesto AstroGigix unos amigos, y bueno, y quedó ese nombre, así que es prácticamente elegido por la comunidad. Y me dedico a la astrología, a la consultoría astrológica. Soy profesora, también mi base de estudio es la filosofía y la teología. Hace 18 años que soy docente. En este momento no estoy ejerciendo frente al aula con la filosofía y la teología, pero sí con la astrología, a través de talleres, cursos, y la consultoría también. Creo que la astrología es bueno, como todas las disciplinas, esta necesidad de estar permanentemente actualizándose, estudiando, formándose, uniéndose a equipos de estudio, es algo que me apasiona, el estudio, y el estudio de la astrología mucho más. Así que a eso me dedico actualmente. Actualmente estoy trabajando en un profesorado por la mañana. Estoy en la parte de acompañamiento académico de las trayectorias de futuras docentes. Y a la tarde me dedico a la consultoría astrológica y al estudio y a todo lo que tenga que ver con astro, digamos. Es como que mi vida de pronto, que es esto es Hizo un algo. cambio. Exacto, exacto, y mi cambio, digamos, esto de asumir también, o asumirme como astróloga, se dio justo en mi retorno de Júpiter, se dio justo con el retorno de mis nodos, se dio justo en un momento en el que conecté con mi nodo norte en Géminis. Mira vos, esto de la dualidad en el área profesional. Yo tengo un nodo norte en Géminis, en casa 10, que tiene que ver con un símbolo en astrología que nos habla de un llamado que el alma tiene a integrar en esta vida, y en mí se manifiesta de esta manera, ¿no? No es que dejé una para hacer la otra, ni creo que haya necesidad de eso por ahora, sino que me dedico a la formación, a la parte quizás más académica, formal, de la educación formal, y por otro lado, a la astrología también un poco desde la docencia, ¿no? Y desde del acompañamiento, quizás de forma más individual, pero se da justo en esta temática, digo, de lo simbólico y astrológico, justo que venimos a hablar. Me pasa que vos me preguntas esto, y siento que la astrología para mí es más que una disciplina, es una forma de hablar, de pensar, ¿no? Entonces no puedo dejar de inclusive de contar quién soy sin, como de alguna manera, Integrarla. exacto, Sí, yo ¿sabes siempre qué? digo, sí, A mí el otro día me pasó algo muy parecido porque me hicieron como un ejercicio de hacer mi historia y yo sí, empezando a narrar toda la historia también sumándole cosas de mi carta natal y era tipo, ok, porque tengo Venus en Piscis, entonces soy así. Y bueno, es parte total, también. total, total, yo no creo que una cosa tenga otra, al contrario, creo que es lo que estás proponiendo vos también, estás integra.
de alguna Sí. manera, ¿no? Cómo los lenguajes se van integrando. Y bueno, y la astrología ha sido parte de mi vida desde muy chica. Pero digo, justo se da esto de habitar esto que hago, en esto de pensar qué hago hoy en mi vida, esta dualidad, ¿no? Ejercer como una especie de dualidad que está relacionada, pero como que son dos momentos de mi vida que están absolutamente unidos, pero que me dan esa flexibilidad de ir hacia un lugar y hacia el otro, digamos, también, ¿no? Sí, y está bueno, se me mueve un poco la pantalla porque tengo el gato acá jugando chiquito. Eh, Está bueno pensarlo también como desde este lugar de integración y no de fragmentación, viste, de bueno, un sistema es mejor que el otro, o sea, todos los sistemas van a traer un lenguaje diferente, pero de todas maneras se van integrando y también en un momento justo. Y creo que, o sea, Total. esto que vos contabas también de el traspaso y el cambio en tu lado más vocacional o laboral y lo que tenía que ver con el retorno de Júpiter y cómo es que todo también se va dando en un momento perfecto, ¿no? O sea, para vos asumir también ese proceso y ponerle el cuerpo, Total. integrarlo. Sí, 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 totalmente. Y en medio de una crisis, ¿no? Como que creo que a Mm. todos por ahí nos da como esto de la crisis, sobre todo, no sé si les ha pasado, es algo que a mí en un momento me pasó, que quizás hacemos como un recorrido más desde lo formal o bueno, desde el mandato social de estudiar una carrera, de tener un trabajo, y de pronto creo que a veces cuando nos encontramos con la rama más del campo holístico o del campo eh, digamos, espiritual o de un campo más, cuando hablo de holístico hablo de esta integración del todo, ¿no? De la unidad de los Sí. conocimientos y los saberes, sobre todo a quienes no hemos tenido la posibilidad de quizás de hacerlo de más joven. A mí, ¿qué me pasó? De más joven yo empecé a estudiar, hice la carrera de teología y de filosofía, entonces quizás mi búsqueda de esto espiritual vino muy de la mano de la fe, ¿no? Y quizás después con el tiempo que fui corriéndome o encontrando que mi lenguaje estaba en otro lado, me dio Mm. esto de decir, bueno, pero ¿qué hago? Mucho, ¿no? Gente que deja su trabajo formal o su carrera formal para dedicarse de lleno a algo. Bueno, en mi historia personal, esto se da de otra manera, ¿no? Y se da porque mi historia, ¿no? Mis símbolos, mi llamado, lo que hay en mi carta de alguna manera, me da la posibilidad de hacer una historia que tiene que ver con eso en mi vida, ¿no? Esto de habitar un espacio y el otro, ¿no? Total. Y yo creo que igual de todas formas es algo que se está empezando a abrir cada vez más en este último tiempo, como esa integración entre disciplinas más como académicas, formales o como más terrenales, por decirlo de alguna forma, y disciplinas más holísticas, abstractas, como que no tienen tal vez una comprobación de eh, como a comparación de estudios como más que ya estaban estipulados de cierta manera. Total, total, Y, sí, sí. y eso como que también lleva a una nueva conciencia a nivel colectivo, individual, como que se está habilitando, pero todavía también recién está como empezando, dándose, entonces como que hay mucha fricción y mucho choque, incluso yo lo vivo más desde el lado como de la psicología y también desde las terapias holísticas, Sí. pero bueno, estamos impulsando como esa integración y empezando a dejar la disolución, viste, de esto es lo que está bien, lo que es correcto, esto no va a funcionar o como cosas que realmente no tienen fundamentación. Sí, totalmente. Y creo, mira, pensando, digo, desde lo astrológico, eh, pensaba en esto bueno, los astrólogos estamos estudiando el ingreso de Urano en Géminis, que Sí. prontito se da, ahora el 7 de julio. Y yo creo que Urano en Géminis, que Urano viene con la energía de revolución, de actualización, de renovación, es como un shock energético de alguna manera Urano, ¿no? Como el rayo que dispara o se dispara y nos da la posibilidad de abrir opciones y de pronto de que nos caigan fichas y que se nos revelen cosas. Y en Géminis pienso que está muy relacionado a la comunicación, al lenguaje, a los aprendizajes, al conocimiento, al intercambio. Me parece que esto que vos decís
va a empezar a quedar cada vez más de manifiesto esta interacción de los lenguajes entre sí, de la posibilidad de comunicarnos, de integrar, de qué sé yo, hacer como un puente entre la psicología, las emociones desde el punto de vista de la bio, o desde los registros y la astrología, desde el tarot y desde la numerología, desde el yoga y las dinámicas, no sé, es como que, bueno, o desde el diseño, que es también lo que vos compartís, o el reiki y el yoga, viste, como de decir, bueno, hay como una posibilidad de integrar estos nuevos lenguajes, a ampliar una mirada. Me parece que va a venir un poco de esto. Se habla mucho de, bueno, en educación se está hablando mucho de los cambios de planes, de miradas nuevas sobre el conocimiento, sobre, bueno, Como una la búsqueda más adaptación. singular, ¿no? O sea, de que no sea tan como objetivado de cierta forma, de que la persona vaya y también se ponga en su lugar de búsqueda de ver qué le contribuye, qué no, de qué manera. Total, sí, total, total. Como digamos, no ceder a lo que me van a decir, sino Mm, en, estar un poco más activos en las propias búsquedas, digamos, ¿no? claro. Inquieta, como en esa curiosidad de a ver, quiero saber esto, quiero buscar esto, quiero probar con esto, como abrir la cabeza a esas nuevas formas, esas nuevos lenguajes de alguna manera también, ¿no? Y Y como una eso actualización. también tiene que ver con el tránsito un poco que se venía dando de Plutón en Acuario perdón, de Plutón en Capricornio y la pasada Plutón en Acuario, Total. como de la caída de esas estructuras y también como formas de ser tan estipuladas de cierta manera. Total, y de hecho, mira, Plutón en Acuario va a estar mucho tiempo, Urano en Sí, Géminis va a estar 7 años, pero durante esos años, como son dos planetas lentos, por lo menos este primer tiempo, van a estar en un trígono, Plutón y Urano. ¿Ah? El trígono en astrología es un aspecto que facilita, que habilita, que de alguna manera hace que las funciones fluyan de alguna manera, ¿no? Y fíjate que tanto Plutón como Urano son planetas que mueven el ritmo histórico de las cosas, ¿no? Funcionan en nosotros como catalizadores de experiencias, pero muestran sobre todo experiencias a niveles sociales, colectivos y sí, globales. total. ¿No? Entonces digo, entre este trígono, como esta relación, bueno, de habilidad, creo que esta posibilidad de que empecemos a repensar, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Muy bien lo de la inteligencia artificial, ponele, estemos de acuerdo o no, esto va a avanzar cada vez más, pero bueno, ponernos a pensar, ¿para qué me sirve, no? Preguntarnos, cuestionarnos. Sí. Bueno, no es la inteligencia porque la inteligencia, sino a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿No? ¿Cómo me potencia, pensando en lo plutoniano, ¿no? ¿Cómo me transforma esto? ¿De qué manera la puedo usar para esto, ¿no? Eh, Sí, creo que es una gran época para los lenguajes y para los intercambios. y también como, bueno, toda esta fricción que se siente de todo lo que quiere seguir de cierta forma promoviendo la vieja estructura y los viejos paradigmas y también como toda esta oleada de información nueva que también está ahí como entre esta tensión entre sí se va construyendo y a la vez vuelve lo anterior y después viene otra vez y como todo ese Totalmente, traspaso. totalmente. Y mira, entre el 2025 y 2026 seguimos habitando todavía, bueno, Saturno ahora está en Aries, Neptuno está en Aries, pero van a volver a Piscis, que es el último signo del zodíaco, ¿no? Del mandala zodiacal. Vuelven a Piscis, vuelven a entrar en Aries, Urano entra en Géminis en noviembre, sale de Géminis, entra de nuevo en Tauro, ¿no? Es como decir, bueno, una Una probadita tira de de lo nuevo. afloje de información. Claro, como esto, bueno, te doy el tráiler. Este es el tráiler de lo que viene. eh, y volvemos, Sí, sí, eh, sí. pero, pero vamos de nuevo, como a decir, bueno, esto es como un esto, ¿no? Como cuando ves qué película vas a ver y ves que de qué se trata, bueno, vamos a ver de qué se trata en realidad en esta época. Estamos viendo de qué se trata. Pero ya se olfatea y uno, lo que tiene la astrología al menos, es la posibilidad de ver las cosas en ciclos. Entonces, mucho de lo que vamos a ver ahora
viene de ciclos anteriores en donde esto de alguna manera se manifestó socialmente y qué pasó históricamente en esos momentos, que eso es súper interesante cuando la astrología tiene, por eso te decía antes que la astrología son como lentes, ¿no? Que vos te pones y ves y observas cómo son los ciclos. Por eso es que la astrología es una disciplina que no es un sistema de creencias, es un lenguaje, es una forma, un lenguaje aplicable a la realidad. Esto que vos decías, por ejemplo, ¿no? Que cuando hiciste tu biografía, contabas desde tu sistema, desde tu cosmos, desde cómo vos estás eh, de alguna manera compuesta, cuáles son los dioses internos que a vos te habitan y cómo eso le da una narrativa a tu vida, vos encontrás sentido ahí, ¿no? Y con lo social, con lo colectivo, con lo histórico pasa lo mismo. Nosotros nos ponemos a ver cuándo estuvo Urano en Géminis, cuándo estuvo Saturno en Aries, cuándo estuvo Neptuno en Aries, cuándo estuvo Plutón en Acuario. Y eso es lo que muestra la astrología, ¿no? Es como estos ciclos. La astrología es eso, nos muestra que somos seres cíclicos, al igual que el cosmos, al igual que los planetas, al igual que nuestro sistema, ¿no? Y eso es que como que estamos en un proceso de evolución, de expansión, también de total. conciencia, y que cada cosa que va pasando tampoco fue como rara o no fue en vano, sino que tuvo también un porqué que después se puede volver a integrar y después se puede y así sucesivamente. Totalmente, totalmente, y que no significa que las cosas vayan a suceder de la misma manera, pero hay evidentes temáticas que se ponen en juego, ¿no? Por ejemplo, pensando en Urano, esto hablando de los lenguajes, y pensando en un Urano en Géminis, en un Plutón en Acuario, estamos hablando de energías de aire, ¿no? De energías de aire, de energías de que están relacionadas al conocimiento, a la razón, a las tecnologías, a los avances. Entonces no podemos dejar de pensar que esta nueva época trae un estilo que va a tener que ver con eso, ¿no? Con, con esto y con esto también que vos decías, de empezar a romper con esas estructuras, esos mandatos, esas cosas que por ahí nos encasillaban en un modo de ver las cosas, como en un modo absoluto, y ahora es la mirada de decir, che, hay varios modos, ¿no? Hay varias miradas, o qué es lo que te define de alguna manera, como abrir la cabeza y salir de ese algoritmo, de esa cosa como más cerrada que te mantiene como en una visión única, que si te fijas, me parece que inclusive no sé cómo lo vive por ahí la gente del otro lado, pero hay mucha reacción a lo distinto y a lo diferente. Cada vez más, o sea, veníamos en una época muy liviana o como que estaba aceptado. Y de pronto se vio la resistencia al cambio, ¿no? Se vio como, uy, volvemos a cosas que creíamos superadas, como pasada la página o como cosas que quizás no eran necesarias discutir y sin embargo nos damos cuenta que seguimos discutiendo, ¿no? Inclusive con las herramientas holísticas, que hay como una mirada, no en todos los sectores, pero a veces como esto del detrimento de que si no hay un título académico formal, bueno, no sé, digamos, ¿no? Es como que está costando también un poco entenderlo de ese modo, pero bueno, son distintas maneras de observar yo digo como, bueno, los signos de los tiempos, ¿no? Estos signos de los tiempos que estamos evidentemente en una crisis y que creo que la palabra crisis que habla de esta ruptura, que en la vida nos pasa lo mismo. Nosotros cuando estamos en situaciones críticas, no dejan de ser situaciones o momentos que es lo que nos permiten luego crecer o superar para pasar a una siguiente etapa. De hecho, si no hubiera tal crisis, no habría movimiento, no habría crecimiento, no habría vida, ¿no? Que suena difícil de decirlo en el momento que sucede. Nosotros podemos verlo después a la luz de los acontecimientos, pero que sucede de esa manera. Sí, a mí esta semana me pasó mucho de chocar así, viste, con paradigmas como muy establecidos. Justo nosotros grabamos un video que va a salir ahora el 7 del 7, que tiene que ver como integrar la espiritualidad en la vida cotidiana y también Estuve como... viendo los avances, Sí, avances. va a estar muy picante Bueno, ese video. Tenemos mucha información también desde este lugar de poner el cuerpo y estar, viste, transmitiendo información y también sintiendo este compartir. Y
como en este sentido de que las situaciones que se van dando están para romper también cosas instituidas. Y yo hablé un poco sobre, bueno, justo estaba cursando psicología institucional que tiene que ver como con todo esto de lo instituido, lo instituyente, y es simplemente eso también, como todas las cosas que van llegando nuevas, que traen este pulso de cambio, que da miedo porque es como algo que tal vez no está tan conocido, o sí, pero bueno, ya sabemos que también, como dijimos antes, el tiempo es perfecto y como que nos va trayendo en cada momento las situaciones que van pasando para traer conciencia, para también las misiones y el servicio que cada uno viene a cumplir en la encarnación en cierto momento. Y a mí esta semana me pasó de haber chocado con muchos así paradigmas de lo instituido Mm, en ambientes así académicos y de estar brindando información y trayendo todo este nuevo paradigma, integración, situaciones que por ahí, viste, si alguien no las lleva, no se sigue recirculando. claro. Porque, por ejemplo, dentro de lo que es lo académico, siempre está la queja de, no, pero esto no, ¿y cómo se van a llamar terapeutas? O esto, lo otro. Y es traer información porque desde la ignorancia y desde el no conocimiento vamos a seguir también viviendo en esa queja y en esa estructura de, no, no, esto está muy separado de mí. Pero si después entramos y experimentamos, aprendemos, conocemos, expandimos, ahí hay algo que enriquece muchísimo los procesos y también se está dejando por fuera por seguir legitimando un paradigma que realmente se está cayendo. Y Tal algo cual. que a mí me parece muy impactante es que cada vez más las personas están buscando otras respuestas y esas respuestas no se ven desde un orden racional, lógico y estructurado en cierta dogma o doctrina, como venía dándose hasta ahora, que era un poco lo que estábamos hablando también. Entonces, cómo es que la terapia también está mutando hacia lo que la gente requiere realmente para acompañar los procesos de cada uno, porque al fin y al cabo el paciente, el consultante, la persona que te va a buscar va a ser quien esté también necesitando de cierto acompañamiento. Y si vos Totalmente. querés quedarte encasillado en tu forma de dárselo, por ahí esa misma persona después elige irse a otro lugar. Totalmente. Sí, 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 sí. Yo creo que hay, bueno, en psicología hay como una mirada todavía un poco desde lo institucional muy fuerte, ¿no? De años, de esta cosa de lo academicista, sin faltar el respeto a la psicología. De hecho, mi pareja es psicóloga, o sea, después me va a ver y me va a decir, ¿qué dijiste? Pero sí creo que hay esto que vos decías de una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de que no creo que es dejar de lado las cosas, sino esto de la integración de múltiples herramientas que me permitan llevar los procesos, porque quizás con una no alcanza o con una no llego a poder atravesar el proceso o por lo que sea, ¿no? Por la elección que sea, o por curiosidad, o porque me sentí mejor en algo. Yo creo que también hay como una especie hay como más valentía de hacerse cargo de las cosas y de buscar respuestas, ¿no? Antes uno se quedaba con la respuesta del médico, ¿qué me dijo el médico? ¿No? ¿Qué me dijo Y de un fulano? solo médico, que era el médico de Exacto, cabecera, y porque ese total. médico de cabecera te decía eso, ya era lo que era así y no había una forma de La, cuestionar. exacto, la típica palabra santa, ¿no? O, por ejemplo, inclusive con la psicología, que costó mucho que la psicología o que la salud mental fuera algo que, digamos, hoy nadie tiene vergüenza de decir voy al psicólogo. Antes era como, no, va al psicólogo. Es como, sobre todo Sí. si eres del interior, quizás no tanto en Buenos Aires o en las grandes ciudades, ¿no? Pero me parece que sí, esto que vos decís, que hay como una búsqueda o como una necesidad mucho más amplia. De hecho, a mí me está pasando de que yo tengo muchos consultantes, y uno diría, bueno, muchos consultantes jóvenes, que son los que por ahí nos animamos más, o la gente más chica, 30 y 20, ¿no? Que se animan más a las búsquedas, o que ya su etapa no sé, de adolescencia, ya circulaban estas cosas y sin embargo, me pasa que tengo mucha gente de más de 50, inclusive gente que ha llegado de 60,
como intentando definir cosas que habían quedado colgadas de su historia, ¿no? O que hoy se animan a cuestionarse, ¿no? Sus matrimonios, sus trabajos, sus deseos, sus, no sé, sus formas de ver la vida inclusive, ¿no? Y eso me parece maravilloso, que de pronto quizás cuando eran más jóvenes no se iban a animar, encima hay una cosa, un tema con la astróloga, ¿no? ¿Qué idea se nos viene cuando uno dice la astróloga? No sé, una bruja con un pañuelo en la Sí. cabeza y una ¿Qué bola te de va a decir cristal. de tu futuro? Claro, una cosa rara, ¿no? O cuando uno ve la astróloga en las películas, ¿quién es? En realidad se Sí. parece más a una tarotista, una taróloga, que a una astróloga, por ejemplo, ¿no? Y que no digo que esté mal, digo, pero hay una mirada como que de, bueno, es la que está media chapa o la que, Sí, la que bueno, está adivina. volada. Exacto, que es media hippie, que piensa en, no sé, y en realidad, bueno, yo siempre digo, lo que estudio o lo que estudié yo con astrología, no sé si lo estudié con filosofía, por ejemplo, No, o con teología, digo, la cantidad de cosas, de ramas, de corrientes, de miradas, de análisis, ¿no? Yo siempre digo que la astrología, si bien no está considerada como una ciencia, o está considerada como una pseudociencia, es hermana de la astronomía, ¿no? Nació hace 5.000 años antes de Cristo y no es eh, no es una ciencia o la astronomía se separa de la astrología, porque no es la astrología la que se separa de la astronomía, es la astrología, la astronomía la que se separa de la astrología y dice, bueno, no quiero que me involucren más con esto porque esto es una pseudociencia. Y en realidad nosotros en astrología trabajamos con un método, trabajamos con hipótesis, trabajamos con casuística, analizamos permanentemente estamos viendo hipótesis de casos, de cómo funciona una carta a través de cálculos matemáticos, ¿no? No es que incluso de pronto, también el cambio de la astrología con el paso del tiempo, ¿no? Porque antes era como más ligado a lo kármico y también un poco a esto de la predicción, y este último tiempo como que se ha ido cambiando y sí, relacionado también con un ciclo más evolutivo o expansivo, ascensional. sí, total, más desde una mirada humanista de la persona, Mm, ¿no? No tanto como un objeto estoy como inmutable a lo que el destino quiere de mí, ¿no? claro. Pero vos Sí, podés sí. elegir en base a lo que vos tenés, esto no te va a definir, o sea, sí y no, porque sí te define como a nivel energético, pero vos podés hacerte cargo de eso y movilizarte para donde vos quieras. Totalmente, sí, sí, y pensando en esto de Urano en Géminis, pienso que tiene que ver con, quizás no una definición o una identificación, que eso sería quedarnos como, bueno, esto soy, listo, ¿no? Es como decir, no me cuestiono porque esto soy y me quedo acá. Cuando uno puede nombrar una realidad, la trae al ámbito de lo consciente. Entonces, cuando algo es consciente, uno no está esclavo de ese hábito, de esa reacción, de ese impulso, ¿no? Uno lo trae al ámbito de lo consciente, me estoy metiendo en un terreno que me parece que te pertenece, pido perdón, pero digo, cuando uno lo puede nombrar y traerlo al consciente, también lo puede trabajar, ¿no? O también puede ser, bueno, de alguna manera esto me identifica, sí, esto soy de alguna manera, pero también sé que puedo moverme dentro de un campo de esto, ¿no? Sé que voy a reaccionar de esta forma, sé que quizás tengo una tendencia a elegir este estilo o que me queda más cómodo un estilo energético en donde puedo quizás dialogar, poner en palabras, escribir, porque soy muy geminiana, por ejemplo, ¿no? Y conocer eso nos permite como darle un sentido, como devolverle el sentido a la vida y armar como una especie, bueno, prender las luces de la habitación en la que vivimos, ¿no? Es como decir, bueno, si esta habitación fuera mi interior y están todas las luces apagadas y tengo que vivir acá adentro, me estaría tropezando todo el tiempo con todo, o debería estar como todo el tiempo intuyendo dónde están mis cosas. En cambio, si prendo la luz,
puedo ordenar la habitación, sé dónde tengo las cosas, me puedo sentar tranquila en un lugar que sé que me voy a sentar y voy a poder leer, sé qué libro voy a tener en la biblioteca, sé cuál voy a poder tomar si quiero leer lo que quiero leer, ¿no? Y eso es como lo que nos permite la astrología, prender la luz de esa habitación y ver dónde están las cosas ordenadas, ¿no? Sí, Para ser total. libre de moverme ahí adentro de esa habitación también, ¿no? Y sí, devolver como esta capacidad de elección, de soberanía, de, bueno, esta es tu energía, bueno, este es tu cuerpo, bueno, vos podés decidir y hacer en base a esta lectura también lo que vos vayas queriendo con el paso del tiempo, pero por eso también es Total, como un sistema de autoconocimiento para saber cómo funcionamos, de qué manera y también total. hacia dónde es que estamos destinados a ir. Por ejemplo, yo, viste, casi toda mi vida pensé que tenía el nodo no, perdón. El medio cielo en Tauro, y después Ajá. me enteré de que no estaba en Tauro, que estaba en Aries, y entonces ahí entendí un montón de cosas porque dije, claro, no tenía que ver con un lado más como, no sé, artístico, sino que tenía que ver más con un desarrollo personal, con desarrollarme también en mi propio negocio, en mi propio emprendimiento, expandirlo, y fue como, wow, o sea, realmente tiene mucho más sentido. Y yo creo que todas las lecturas que vas haciendo también tienen que ver en base a eso, ¿no? Como encontrarle ese sentido que vos decías recién, sentirte parte y también poder integrarlo para después ir movilizándote con eso. Sí, totalmente, absolutamente. Por eso es como esto que vos decís, es nombrar y de alguna manera reconocerte. Es como que vos cuando encontraste que tu medio cielo era en Aries, es como si se hubiese prendido la luz. Ah, Sí, mira, no total. era esto, ¿no? En esta analogía, digo, al principio en la oscuridad vos pensabas que era un vaso, capaz, ¿no? Y de pronto prendiste la luz y era una jarra. Y, no, claro, es una jarra. Ahora entiendo el tamaño, ahora entiendo lo que contiene, ahora entiendo tal cosa, ¿no? Por eso digo, es como prender la luz, como devolverle el sentido a una trayectoria que quizás vos venías haciendo o te venía latiendo inclusive, ¿no? De alguna manera, y que cuando eso es narrado o cuando ves, es esto, cobra sentido, ¿no? No es que, vuelvo a esto, no es que define, sino que al revés, cobra sentido. Por eso siempre digo que los símbolos en la carta natal, y después todas las cartas que vienen en la astrología, los símbolos es aquello que permite unir. De hecho, la palabra símbolo, que viene del simbolón, son esos rituales que se hacían para unir algo que estaba separado. Entonces, cuando uno ve el símbolo, algo cobra sentido. ¿Qué cobra sentido? Entender cómo una cosa iba con la otra. Cuando eso se une a través del símbolo que está vivo, esto como decís, ahora me cayó la ficha. ¿No? Sí. Que tiene que ver con mi camino personal, con una búsqueda, con una vitalidad también del camino, ¿no? Lo ariano, como esto de abrirse camino, de emprender, de liderar, ¿no? Ahora entiendo, ¿no? Cobra sentido, digamos, mi ámbito con lo que yo quiero hacer, ¿no? Es como que une, el símbolo une de alguna manera, ¿no? Más allá de que estamos hablando del medio cielo, que no es un símbolo en sí, pero que habla de un lugar de la carta que es muy importante, ¿no? Un ángulo que de alguna manera muestra un ámbito de vida que es fundamental en nuestra vida, ¿no? Así como lo es la Sí, casa total. 4, que es la base, el medio cielo es de donde, digamos, el fondo de cielo, que es como en la carta, bueno, justo ahí tengo la carta, digo, la base de la carta natal es como ese lugar de donde yo vengo, desde donde me nutrí, desde donde vengo, ¿no? Desde el interior, las raíces del árbol y hacia dónde voy, tiene que ver con cómo despliego mis talentos al servicio de también, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, en la casa anterior, en la casa 9 de alguna manera habita una vocación y en la casa 10 ya se despliega hacia lo público, hacia el afuera, hacia lo social. Y eso está íntimamente ligado con nuestra vida, porque nosotros no somos seres que permanecemos en la casa adentro, dentro del ámbito de lo privado, somos seres absolutamente sociales. Entonces, Sí. imagínate si no va a ser importante el medio cielo, porque es el ámbito en el cual pasamos la mayor parte de nuestra vida, de hecho, ¿no? Uno pasa más tiempo Y a veces también el trabajando. servicio que venís a brindar y a contribuir también.
Exacto, claro, uno pasa la mayor parte de su vida en la búsqueda de aquello que quiero dar, ser, hacer, ser reconocido, ser valorada, a quiénes puedo ayudar, qué puedo brindar, ¿no? Pasamos la mayor parte de la vida buscando eso, la búsqueda de la vocación, del desarrollo de qué quiero ser, de las metas. Tiene mucho que ver con eso, en definitiva, ¿no? Sobre todo en la parte como de la vitalidad de la vida, que está asociado a los ciclos de Júpiter, de Venus, del Sol, de la búsqueda de la identidad. Ya hacia final de la vida o hacia la segunda vuelta de la vida, que está relacionada a un ciclo de Urano también, uno ya empieza a pensar en las metas desde otro punto de vista, pero porque antes vivió el desarrollo vital de estas metas dentro del ámbito público y social, que eso es lo que de alguna manera nos alimenta y nos permite acompañar a otros y nos permite brindar un grano de arena al ámbito de lo social y desplegar también como la búsqueda de sentido de la propia vida. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de mi alma? ¿No? ¿Qué vengo a hacer yo acá? ¿No? Que es una pregunta que es existencial y vital para nuestras vidas. ¿Cuál es el Sí. propósito de mi vida? ¿No? Y eso la astrología nos va mostrando que no es que se haya en un solo lugar, pero creo que la narrativa en conjunto nos va mostrando el horizonte, porque después todos los símbolos se van relacionando. Entonces de pronto en el medio cielo hay algo, pero hay que ver de dónde viene esa energía, cuál es el planeta que rige esa casa y qué planeta hace sentido en esa casa y cómo evoluciona esa casa después en una carta progresada, en una revolución solar, cómo crece esa casa, por ejemplo, también, cómo se mueve. Por eso digo que la astrología nosotros a veces pensamos que la carta natal es un dibujo que queda estático. Y la carta natal se mueve permanentemente con los planetas que van funcionando en tránsito, ¿no? Con lo que va pasando en el día a día. Y la carta se va actualizando, ¿no? Eh, Total. es como una fuente de la que brota información, ¿no? Brota y brota y brota y nos va acompañando, porque nosotros no somos seres estáticos tampoco. Por lo Sí, tanto, eso es lo nuestra que te iba a carta, decir. claro, Como que nuestra carta es el mapa, no es el territorio es nuestra vida, pero es un mapa que no queda estático. Se actualiza, es como, viste, como el GPS de Google que se actualiza. Hay un negocio, se cae, no sé, un árbol, cambia de esto, y en algún momento Google lo actualiza, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos como los planetas son como actualizadores de esos mapas que tenemos a disposición y que después en el territorio, cuando vos vas al territorio decís, efectivamente cambiaron este negocio de lugar, ¿no? Tal cual, estos árboles ya no están acá, ¿no? sí. Sería como eso. Y porque también día a día nos van pasando situaciones, vamos viviendo experiencias y esas mismas experiencias también como que nos van modificando, van trayendo una información diferente. Nosotros mismos también podemos accionar de una forma diferente, como que si no también entramos en ese ciclo de repetición, de patrones, de experiencias, que por ahí se repiten también a nivel Total. inconsciente, subconsciente, y por eso también estas herramientas traen conciencia y traen aprendizaje y traen decir, wow, y ahora que ya entiendo esto, bueno, voy a poder ir por otro lado. Traen esa Sí, elección también. totalmente, totalmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es maravilloso cómo las herramientas nos van acercando a ese recorrido que vamos haciendo, ¿no? Ese camino de crecimiento que tiene que ver con una cuestión evolutiva de no estar nunca en el mismo lugar. Pareciera a veces que volvemos, que retrocedemos o pero en realidad quizás lo que hacemos es como, bueno, un giro más, ¿no? Un giro más Sí. a esa, como una vuelta más de algo que quedó y que hay que como revisar de alguna manera, Y pero que no que de... también está muy alineado con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Como de la repetición de ciclos que se pueden dar tanto a nivel colectivo como individual. Y Total. este año que también un poco trae esa energía, así con los tránsitos que vos ibas explicando, o sea, de los meses, como también de que numerológicamente es un año 9, entonces también se sabía que iba a ser como una reiteración del pasado para volverlo a integrar, que puede ser el pasado de hace 9 años y cómo eso se fue gestando también en ciclos, como Sí, también
información del pasado de antes, o sea, de linaje, de experiencias propias álmicas, de información que viene para reactualizarse, traerse y volver a tomar conciencia, a traer al cuerpo, y también esto de elegir, bueno, lo sigo eligiendo o ya no, soltar, liberar un montón de experiencias. Totalmente. Vos sabés que a mí me pasa que yo soy una persona con mucha energía de concentración y fijeza. Hablando de la carta personal de cada uno, ¿no? Tengo mucha energía de concentrarme en algo. Soy una persona que tengo que prestar atención a una sola cosa. No soy multitasking. Sin embargo, tengo el nodo norte en Géminis. Imagínate el desafío, ¿no? Que tengo que hacer yo. Claro, sí, mal. Y me pasa de que yo, por ejemplo, fui en varias áreas de vida, en varias áreas, digo, en varios recorridos de, bueno, empecé con los registros y fui por los registros, después me interesó la bio y me encantó la bio, pero sentía que no daba con mi lenguaje hasta que encontré la astrología y me dediqué a la astrología. Pero me pasa con la numerología, que me apasiona no ser astrología, de numerología. Y me pasa que sos la tercera persona, yo digo, bueno, acá hay algo, que creo que en la semana me nombra el número de 9 de cierre de este año como, como algo muy importante que ayer una alumna en una clase de astrología que es numeróloga, ella mencionó el tema de que es un año 9, que es un año de cierre. Y anteriormente una amiga me había dicho lo mismo y digo, wow, y ahora lo decís vos, digo, yo tomo. Otra vez. Yo tomo esas cosas porque las sincronicidades son eso, es como algo que queda resonando, que se une lo sagrado, lo espiritual o la señal con lo terrenal y se une y de pronto una persona te dice algo, ¿no? Y vos decís, acá hay algo. Ya es como que la tercera, o sea, es como, viste, cuando los guías, los maestros te quieren decir algo y vos decís, bueno, falta el cartel luminoso. Sí, falta que me pongan un cartel acá, date cuenta, viste, así me pasa. Así que lo tomo y me parece muy interesante que lo que decís, porque realmente, si lo vemos desde el punto de vista astrológico, realmente tiene que ver con esto también, digo. Es lo que te decía antes, ¿no? Hay algunos planetas que ya entraron en Aries, pero que no se quedan en Aries. Es como nos muestran el tráiler de lo que va a suceder, vuelven, ¿no? Urano en Géminis más o menos igual, vuelve a Tauro y vuelve después el año que viene de nuevo a Géminis. Como decir, bueno, pasa esto y volvemos a esta temática de entender que estamos en un tiempo donde vamos a Piscis, revisamos las emociones, revisamos los cierres de ciclo y volvemos a Aries, que es el impulso de empezar, de algo que va a empezar, que comienza, la valentía y el coraje de asumir posturas, de elegir por nuestros deseos, de realmente hacer lo que está alineado a nuestro propósito. Entonces estamos en un año de mucho cierres y aperturas, ¿no? Cierres y aperturas. De hecho, me pasó que el otro día se lo comentaba a mi psicólogo, pensando, pues soy una persona fan de la terapia, para que veas que, digo, yo integro todas las herramientas. Y como una especie de, no sé si llamarlo incertidumbre, pero entre una incertidumbre y algo como que, ¿viste cuando uno está como latente esperando que algo pase? Como, como bueno, como entre sorpresa y latencia y una sensación así, obviamente que seguro tiene que ver con procesos míos personales, pero no sé si te pasa, pensando en esto de mirar un poco, observar la realidad, como que hay una especie de cosa que está como latiendo y como que de pronto, ¿no? Como que está pasando, se está gestando y viene y va, y viene y va, de alguna manera. Sí. Yo, bueno, en mi ámbito como que lo veo mucho desde esta integración así de las terapias, que es algo que con Euge nosotras, acá estoy con el bebé, está, ahí lo podés ver, está jugando arriba. Bueno, que con Euge lo estábamos empezando a hablar el año pasado y realmente en ese momento como que todavía estaba literalmente como dándose, ¿viste? Y después de que hicimos el congreso, justo lo estábamos hablando hoy a esto, en abril, como que empezó a haber mucho más cuestionamientos a nivel de
por qué las terapias sí, por qué las terapias no, y nos empezó a pasar también en nuestra propia vida, como, bueno, como yo te decía esto de en esta semana puntual, de cuestionamientos también desde el lado académico de qué es lo que estamos estudiando dentro de la carrera de psicología, por qué, qué es lo que se requiere también a nivel de paciente o consultante, persona que va a buscar la terapia en sí, y no por desestimar y decir esto no sirve, esto no funciona, esto está bien, esto está mal, sino por decir, bueno, pero se requiere esta actualización en ciertos sentidos o aspectos Total. de cosas que se venían dando de cierta manera, que tal vez no se cuestionaban porque se daban por entendido que tenían que ser así, y que ahora están cambiando y bueno, hay un pulsar colectivo por estas nuevas propuestas, conocimientos, experiencias. Ya la mayoría de personas en algún momento de su vida fue a una consulta de biodecodificación, o fue a una consulta de astrología, o fue a una consulta de registros akáshicos, y antes era como súper tabú, así como vos lo decías, no, bueno, fui a una sesión de registros y me dijo tal cosa, pero no se lo cuentes a nadie porque no quiero que lo sepan, y ahora está súper abierto el mensaje, y lo que estamos haciendo, en parte quienes también compartimos estas terapias, es legitimar ese espacio y no decir, bueno, tu terapia está por sobre, sino decir, bueno, no, pero realmente esto también demanda un montón de esfuerzo, demanda ponerte, experienciar, practicar, tener una responsabilidad para con la otra persona, que me parece que en este momento es súper importante como compartir desde ese lugar el mensaje y decir que sí, o sea, obviamente nunca vas a ocupar el rol del psicólogo porque el rol del psicólogo ya es el rol del psicólogo y está estipulado así. Entonces, yo, por lo menos en mi cuestionamiento entre si seguía la carrera o no, porque mientras que hacía la carrera de psicología aprendí un montón de otras terapias y técnicas, eh, entendí que no tenía sentido como seguirme cuestionando entre si lo hacía o no, porque sí se podía integrar, pero desde un lugar de responsabilidad, de coherencia, de saber que las prácticas son diferentes, que vos si vas a hacerte, por ejemplo, una sesión psicológica, no te van a estar leyendo los registros porque no es así, pero tu psicólogo tal vez puede hacer una lectura de registros y lo hace en otro ámbito, con otra persona. Total. Para mí, o sea, ahí se choca como el hecho de decir, bueno, capaz que hay personas que lo hacen en el mismo momento y ahí está la mala praxis o cuando no hay responsabilidad en sí, porque si vos decís que vas a hacerte una sesión psicoanalítica, bueno, obviamente no te van a estar tirando las cartas, pero si vos sabes que te van a tirar las cartas, por ejemplo, vos ya sabes que vas para eso y vos lo elegiste. Y entonces así el consultante, el paciente, va eligiendo qué hacer, con quién, por qué, va viendo su trayectoria, su experiencia. Entonces, creo que ese cuestionamiento es el que se está dando y también, bueno, yo por lo menos estoy poniendo el cuerpo en informar, porque hay mucha desinformación, lamentablemente, con el paso del tiempo también y con esta pugna, se ha ido como gestando cierto odio o rechazo entre ambas partes, ¿no? No solo desde el lado psicológico hacia lo holístico, sino que desde lo holístico a lo psicológico y a lo medicalicista también. Entonces, nuestra idea desde el Congreso y también la idea que seguimos compartiendo es, bueno, ¿cómo hacemos para integrarlo y no desestimar a ninguno? Como entender que cada uno es parte de procesos que acompañan procesos y que la persona que lo requiera va a estar en la búsqueda de, bueno, quién puede ayudarlo en cada momento. Totalmente, totalmente, y creo que ahí están leyendo, pensando en esto que hablamos antes, están leyendo los signos de los tiempos, porque esto tiene que ver con esta posibilidad de darnos cuenta que hay una diversidad y dejar de renegar con eso, digamos. Hay una diversidad y en esa diversidad de elecciones, de opciones que vos tenés, vas a tener al psicólogo, vas a tener al lector de registros, vas a tener la posibilidad, y no es uno mejor o peor que otro, sino que herramientas a las que vos podés acceder que hacen digamos, a tu campo de Tu propio conocimiento. recorrido, tu propio Exacto, camino. tal cual, digamos, imagínate, pensemos en esto, ¿no? Pienso, ya que estamos en temporada de cáncer, pensando en de qué nos nutrimos, ¿no? Imagínense, es como si estuviéramos renegando, bueno,
O como, bueno, no sé, detractores de si como desayuno y almuerzo y no, hay que comer cena y merienda, ¿no? Una cosa o la otra. O nada más podemos comer harina. Nadie puede comer nada más que harina. No, porque lo demás es como decir esa cosa de decir, ¿cómo podemos coartar de qué se Encasillarnos alimenta? ¿No? sí, Digamos, bueno, sé que me metí en un terreno encima medio difícil porque hay como diferentes corrientes de esto, pero digo, la posibilidad de elegir de manera consciente qué accedemos y también creo que hay un camino del mundo holístico que yo no creo en una cosa ni la otra. A ver, ni en lo hiperacademicista que se olvida que existen otras cosas, ¿no? Y que tiene que ser súper institucional y como esto del título acá, y si tengo el título, quiere decir que soy un buen psicólogo, porque no creo que sea así tampoco. Y esta otra mirada de, bueno, el mundo holístico o el campo holístico de que, bueno, yo hago esto porque me resuena y porque canalicé y lo hago. Y le digo a las otras personas lo que yo pienso, lo que yo siento. total. También, digamos, o sea, hay como una responsabilidad ética que Sí. tenemos que tener quienes brindamos herramientas holísticas, un compromiso con, no solamente con el proceso individual, la formación individual, la otra persona que está del otro lado, la responsabilidad ética de que no estamos trabajando con, no sé, con ropa, estamos trabajando con personas, con humanidades. Entonces, que esto dice Carl Jung, cuando usted se ponga enfrente de otro humano, no sea más que otra simple alma humana, ¿no? Total. Esto de ponerse en el lugar de gurú, por ejemplo, que es algo que detesto, ¿no? Que yo tengo la palabra correcta y última y única y acabada y que yo te voy a decir a vos lo que tenés que hacer con tu vida. No, digamos, necesito correrme de ese lugar porque yo no soy nadie para decirle a nadie qué tiene que hacer con su vida. Simplemente cuento con, después de muchos años de formación, de trabajar en mí con estos procesos, de conocer mi propio camino, de decir, mira, encontré esto que me encanta, que es fascinante, que le dio sentido a mi vida, te lo comparto. Si te sirve, genial, ¿no? Sí, inclusive me ha pasado en lecturas, pensando más en lo concreto, de, Podemos hacer una mini pausa porque se sí, nos va a cortar la hora y no se va a quedar guardado. Yo no te quería ya cortar. estamos en una hora, Sí, sí, sí. un Bueno, montón. cerramos este y volvemos a abrir otro y ahí terminamos. Así Dale, ponemos damos. el cierre. Dale. Sí, sí, ahí va. Sí, sí, yo estaba mirando la hora al final y fue como, bueno, tengo miedo de que no se guarde porque encima, Ay, Sofi, pero qué pero manera de hablar. Lo que pasa es que está muy interesante. sí, 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 sí. Y encima nosotras con la energía de Piscis es como que, vamos, y nos To- fuimos. Totalmente. Nos copamos, me copé mal hablando no, y que digo que me encantó lo que vos trajiste porque me parece que es fundamental, digo, para cerrar esta idea, el hecho de la responsabilidad ética de quienes nos formamos para, para, para poder conversar con otras personas. Me parece que es fundamental, ¿no? No solamente la formación, la permanente actualización, sumar herramientas, sino además, digo, pasar ese proceso por nosotros mismos, me parece fundamental, y el hecho también de tener una responsabilidad ética para con el consultante, ¿no? Sí, Porque nos en fuimos. este ámbito también se diversifican, viste que está como muy amplificado el campo de lo que hay para hacer, de las personas. Yo soy una persona que puntualmente en astrología detesto hablar mal de otros astrólogos, no me gusta ponerme en ese lugar, no me gusta ponerme en el lugar de la crítica, pero sí, sí tengo que ser, a ver, como respetuosa, necesito decir que, bueno, no podemos hacer por hacer, no podemos simplemente abrir una cuenta de Instagram y empezar a decir cosas, ¿no? Sino que tenemos que eh, ser conscientes de que nuestro mensaje llega a otras personas y hay un alcance, ¿no? Sí, y eso también puede influenciar a nivel presente o futuro
incluso no sabemos hasta dónde puede llegar a influenciar o a hacerse presente en la vida de la otra persona. Por eso es que también necesitamos traer esta responsabilidad al ámbito holístico, Sí, sí, porque sí. sí es verdad que ha pasado de que yo lo veo más como de una integración de la energía masculina, ¿viste? De la estructura, de la racionalidad, como de cierta también constancia y puesta de estos límites, y de la energía femenina en todo lo holístico, de poner el cuerpo, de escuchar, de expandir, de la fluidez, de la flexibilidad también, pero es necesaria como esa integración entre lo académico, lo más masculino, racional, y lo femenino, lo holístico, como todo lo fluido, porque si no, es como que si no lo integramos o nos vamos por un lado que está muy rígido en ciertos aspectos, sentidos, que no incluye otra perspectiva, que está como sesgado, o si no vamos por el otro, nos vamos a un lado que fluye, que está ahí, pero no está, y que después se pierde, se diluye y no termina dándose de cierta forma. Entonces, esa integración es súper necesaria y yo siento que también es lindo compartirlo como desde esta mirada que nosotras traíamos, como hablar de la astrología o hablar del diseño de diferentes herramientas, pero también tener en cuenta esto de que trabajamos con personas, que trabajamos con seres sintientes, que tienen su historia, que tienen su perspectiva, que tienen todas las experiencias que los fueron formando de cierta manera, y bueno, que obviamente nuestro mensaje y cómo es que lo digamos también puede influir tanto positiva, negativa y de un montón de formas que ni siquiera nos imaginamos en el momento que lo decimos. Sí, totalmente, totalmente, y creo que, digamos, uno no se da cuenta del alcance y el impacto hasta que después viene de pronto la devolución o después de mucho tiempo alguien te dice algo. Y bueno, y hay que estar y hay que hacerse cargo también de que cuando uno aparece de lo que digo y de cómo eso puede impactarle a la otra persona del otro lado también, ¿no? Entonces ahí creo que hay una responsabilidad ética. Bueno, pasa mucho con la astrología. A mí me fascina, digo, que haya tanta difusión, tanto alcance, tanta la posibilidad de que hoy podemos hablar de la astrología sin temor a que nos cataloguen de locos o de volados o de lo que sea, bueno, depende del sector, del contexto también, pero no, porque por ahí te metes en un ámbito muy académico y hablas de astrología, bueno, me pasa en mis círculos, inclusive que tengo mucha gente muy académica, o que de compañeros de facu, o gente colega, qué sé yo, y que por ahí me dice, claro, ay, vos, claro, sos astróloga. Pero yo digo, no hay mejor ejemplo de que digo yo, a mí nunca nadie me va a ver si no estoy estudiando, digo, o sea, siempre estoy estudiando, digamos, siempre estoy estudiando, siempre estoy tratando de como decir, che, no estoy bueno porque sé que Venus en Libra es ser, no sé, ¿no? Una cosa como muy Ay, no, no puede ser. naif o vacía. Hay como una complejidad simbólica, ay, que es como muy profunda, que a veces nunca termino, por eso me cuesta mucho la brevedad, por eso inclusive me pasa que en el Instagram, en una época que escribía mucho y decía mucho, que yo sentía que me sentía muy frustrada porque sentía que la gente no leía nada de lo que yo ponía, porque o era muy largo, o era muy poético, o era muy filosófico en algún momento. Y es que empecé a compartir algo que también me encanta, que son los memes que son como que Sí, sí, acercan algo, sí, pero intento que conectan. eso no sea lo único. ¿Me Mm. explico? O sea, el Instagram un lugar de difusión que inclusive creo que hoy está muy viciado, pero para mí hoy en día, porque se fue actualizando también AstroGigics, hoy en día es simplemente un lugar donde la gente scrollea así, ¿no? No hay mucho detenimiento, es como se ha vuelto muy TikTok, Instagram. Entonces mi campo de poder hablar de cosas más profundas, serias, de hacer como un abordaje mucho más humanista del proceso individual, está en las lecturas, está en los talleres, está en los seminarios, está por ahí en el canal también, cuando comparto escritos, algunas cosas, y está en esos ámbitos de charla como ahora, por ejemplo, que nosotros nos podemos sentar y charlarlo, ¿no? Compartirlo. Y eso a mí me parece hermoso y fascinante y enriquecedor, porque poder escucharte, intercambiar estas ideas que sin quizás compartir tanto, sabemos que hay un punto en unión. Compartir tanto digo porque no nos conocemos quizás personalmente o no es que estamos hablando todos los días,
pero nos seguimos, nos acompañamos en los compartires y todo. Y me parece que estos espacios que vos estás gestando me parecen sumamente enriquecedores, así que eh, nada, te agradezco profundamente darme la posibilidad de poder hablar de esto también, poder traerlo a través de un vivo, en tu espacio también, que creo que es muy enriquecedor y que estás compartiendo con otra gente que está en la misma sintonía también, ¿no? Que eso es lo Sí. lindo, que a mí yo siento que me está pasando también eso, la necesidad de habitar en redes o a través con otras personas, esto hacer como lugares de refugio en donde podemos conversar estos temas, donde podemos charlar, donde podemos abrir para que otras personas conozcan que hay otras miradas también, ¿no? Así que bueno, Sí, y eso. además, porque es como seguir expandiendo toda esa conciencia, conocimiento, todo ese estudio, formación que fuimos haciendo y que por ahí también a la persona que lo encuentra justo en determinado momento y que tal vez, o sea, también está la posibilidad de que lo encuentre en meses, en años, pero que esa información siga recirculando y que ayude, acompañe también los procesos desde otro lugar. Entonces, esa es un poco la idea como no solamente compartir, sino también acompañar, pero desde otro lugar. A mí por lo menos me ha pasado que en todo mi camino espiritual yo he estado como viendo un montón de videos de algunas personas que subían en algunos momentos y tal vez miraba un video de una persona que lo había subido hace 10 años, pero a mí en ese Total. momento me resonaba y también me traía toda una conciencia de información y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Como que quede para abierto y que quien lo tenga que encontrar en su momento lo encuentre, lo acompañe. Y bueno, creo que estas son cuestiones que, como también decíamos, se van reactualizando y por ahí, no sé, en un ciclo de 10 años, un año y así también se vaya movilizando. Así que la idea es un poco eso. Y yo me siento súper agradecida también de que vos hayas venido y nos hayas traído toda esta información que realmente siento que fue muy contributiva. Y yo te miraba y estaba tipo, totalmente. Y internamente era tipo, no puedo creer que esté diciendo esto porque real que se sintió como súper liviano y también contributivo y divertido. O sea, siento que fue una charla que también fue como tomando punto por punto. Nos olvidamos totalmente de las preguntas. O sea, fue como, Mal, pero totalmente, cero estructura, pero fue súper sí. espontáneo y yo te agradezco porque además digo, cuando me dijiste que era una hora, ¿qué? Fue como si estuvieras charlando con una amiga, viste, cuando te paras a tomar mate, que se te Sí, pasan las sí, horas. Así que nada, Sofi, hermoso. Y hermoso lo que estás haciendo también. Ayer leí en tu Instagram también que, bueno, que tus otras colegas que te comparten y la gente que está trabajando con vos, así que me pone súper feliz también saber que está este espacio. Nada, eso, que me encantó, me encantó poder estar acá y cómo se dio todo. Nos olvidamos como tenía que ser de todas las preguntas, por supuesto. sí. Ahí conectamos con Piscis Piscis y bueno, estamos ahí. Total, total, Sí. total, Bueno, gracias total. y ya nos vamos a volver a encontrar seguramente. Sepan que si tienen cualquier pregunta la pueden dejar también en la descripción del video y o en los comentarios o nos pueden enviar a nosotras por privado. Como Gigi ya les dijo, su Instagram es AstroGigix y la pueden Sí. encontrar por ahí. No sé si tenés alguna otra red social donde estés compartiendo. Ahora, hace este año salió la página de astrogigix.com. La página tiene la parte de servicios, hay un blog donde intento dejar por escrito algunas cuestiones sobre tránsito, sobre lunaciones un poquito más extensas. También está el canal de WhatsApp, que es AstroGigix, así me encuentran en el canal de WhatsApp, que es un canal donde voy dejando quizás día a día algunas como pequeñas notas sobre los tránsitos que están dando, que están en este momento aconteciendo. Así que esos son como los canales del Instagram que va a permanecer hasta que, no sé, Urano en Géminis nos diga que aparece otra red social que Dentro de funciona. poquito. Sí, porque esto va a ser así. Bueno, y está el canal de YouTube que, así como vos me tuviste este gesto hermoso de invitarme, obviamente que este año yo estoy haciendo vivos de temporadas de signos y ya hemos charlado para que también vengas, te sumes a los vivos de AstroGigix, así que más adelante seguramente vas a estar ahí y los vivos también se pueden ver por el canal de YouTube. Así que bueno, eso, Sofi. Seguimos en contacto. Bueno, gracias, gracias, gracias de corazón también por todo.
Y bueno, obvio, estamos en contacto y nos vamos viendo. Y gracias a todos quienes están del otro Por lado. unirse, sí.